mejor estará. Nuestro corazón sonriente muchas gracias nos dará. Es momento de cuidarnos, de no actuar por emoción, de escoger lo que comemos, procurando lo mejor. Si como bien mi cuerpo me lo va a agradecer, si como bien más años viviré y de mayor las fuerzas aún conservaré, si como bien, si como bien. Aumentemos los cereales y las frutas mucho más. Evitemos alimentos de origen animal. Es momento de cuidarnos, de no actuar por emoción, de escoger lo que comemos, procurando lo mejor. Si como bien mi cuerpo me lo va a agradecer, si como bien más años viviré y de mayor las fuerzas aún conservaré, si como bien, si como bien, si como bien mi cuerpo me lo va a agradecer, si como bien más años viviré y de mayor las fuerzas aún conservaré, si como bien, si como bien, si como bien, si como bien. Muy bien, después de esta reflexión a través de esta música linda, vamos a orar un poco para que Dios pueda guiar este programa. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos por el programa del Sabor de la Salud. Te agradecemos por las personas que siempre están ayudándonos a mantener un cuerpo sano, Señor. Te agradecemos por las personas que siempre están dispuestas a compartir, Señor, el mensaje de amor y esperanza a través del Sabor de la Salud. Y queremos, Señor, que tú puedas guiar y bendecir a todos los que estamos aquí conectados y a aquellos que futuramente estarán viendo esta transmisión por el Facebook o por alguna red social. Gracias, Señor, por el privilegio de estar aquí. Ayúdanos, bendícenos, danos el privilegio de tener un cuerpo sano para adorarte mejor y que eso pueda ser un testimonio para las personas que aún no te conocen. Una vez más, gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Realmente hemos llegado a una parte que también es importante dentro del programa y es la lectura del espíritu de profecía. Siempre nosotros damos un poquito de un texto corto de la lectura de tal manera que nos pueda ayudar a crecer. Y vamos a leer en el Consejo sobre el Régimen Alimenticio en la página 202, la capi 290. Es una costumbre común entre la gente del mundo comer 3 veces por día, además de ingerir alimentos e intervalos irregulares entre las comidas. Y la última comida es generalmente más pesada y se le ingiere a menudo antes de acostarse. Esto es invertir el orden natural, pues una comida copiosa no debe nunca ser ingerida en la tarde o tan tarde. Si estas personas cambiasen sus hábitos y comiesen solo 2 veces por día sin ingerir nada entre las comidas, ni siquiera una manzana, una nuez, ni una fruta alguna, el resultado se vería en la forma de un buen apetito y una notable mejoría de la salud.
Qué interesante es este texto, ¿verdad? Realmente nos aconseja que nosotros deberíamos de comer solamente 2 veces al día, ¿no? Y en esta mañana estamos pues muy contentos de contar con la presencia de una amiga que la tenemos de años, desde el inicio. Ella ya nos hablaba del ayuno intermitente, de cómo pues nosotros podemos mejorar nuestra salud. Feito, ¿a quién tenemos esta mañana? Muy bien, está con nosotros la nutricionista Ana Belén Carlino. Ella está aquí para explicarnos un poquito sobre el ABC de la proteína. Y queremos agradecerte, Ana Belén, por tomarte un poco de tiempo para explicarnos sobre todas estas leyes de salud para nosotros. Realmente estamos contentos, Belén. Tú sabes que aquí en casa se te quiere mucho. Tenemos lindos recuerdos contigo, Belén. Y bueno, bienvenida a nuestro programa. Es que recordaba, el día de ayer tuve una ponencia también de cómo evitar enfermar nuestro hígado. Y les decía a los hermanos de la iglesia que nos habías hablado del ayuno intermitente y que no hace mucho estuvo el doctor de la Rocha con nosotros, que también nos habló del asunto. Y yo les decía, miren, en Europa ahora se habla mucho del ayuno intermitente. Y ya Belén Carlino nos había hablado de esto. Estamos contentas, Belén, de volver a tenerte con nosotros. Así es que esta es tu casa, Belén, bienvenida. Siempre serás bienvenida a este programa, ¿no? Gracias por estar con nosotros. Ahí está Heyel, tu compañero también de universidad, ¿no? Ella estudió también en la UAP. Belén es amiga muy allegada de tu hermano menor, de Eliezer, Misael, ¿no? Y bueno, ahora por este medio se están conociendo y encontrándose una vez más. Bienvenida, Belén, el tiempo es tuyo. Muchísimas gracias, Mercedes, Miguel, por toda la introducción, la presentación, por todo el cariño también. Gracias a la hermana Rocío también, allí que me hizo llegar la invitación. Siento muy, muy profundo sus palabras y siempre me hacen sentir en casa ustedes, así que más allá de que no lo dijeran en forma verbal, es algo que me lo hacen sentir siempre y me hace sentir tan bien con ustedes, así que gracias. Gracias por todo esto y gracias a Dios por encontrarnos hermanos de diferentes lugares, porque creo que aquí hay conectadas personas de muchos países, que el Señor nos une, ¿sí? para sus propósitos y para que entre todos podamos seguir creciendo en este camino de la vida cristiana, en el cual nuestro estilo de vida, nuestros hábitos y nuestra alimentación son tan importantes. Quisiera, como el hermano Heyel introdujo hoy, hablar sobre el ABC de las proteínas, ¿sí? La proteína, a ver, es una palabra que todos conocemos, que todos hemos escuchado muchas veces. Por muchos años se la ha tratado como el más sagrado de los nutrientes. Esto ya lo vemos con el nombre, proteína, ¿sí? Viene de la palabra griega protos, que significa de primera importancia, o sea, ya solamente la palabra proteína hace que parezca este nutriente como más importante, ¿sí? que los otros. ¿No les ha pasado de escuchar, por ejemplo, cuando alguien se hace vegetariano, ¿sí? O quizás ustedes mismos lo han decidido, y la pregunta o la primera pregunta que se nos hace es: ¿y la proteína? Como que pareciera que es un problema, ¿no? Que a veces surge, y algo que nos preguntamos todos: ¿y cómo vamos a hacer con la proteína? Quizás fue una combinación de varias razones, pero la proteína parece ser el nutriente más importante. Y yo me pregunto, ¿lo es realmente? ¿Es realmente la proteína el nutriente más importante de todos los que necesitamos consumir? Entonces, para responder esa pregunta, me gustaría, bueno, que avancemos un poquito conociendo, ¿sí?, qué son las proteínas, para qué sirven, de dónde las obtenemos, cuáles son las mejores fuentes, ¿sí? Las proteínas son
se las llama macromoléculas biológicas porque son moléculas hay de diferentes tamaños, ¿sí? Pero hay 3 macromoléculas biológicas que nosotros ingerimos, consumimos en los alimentos principales, que son las proteínas, los carbohidratos y las grasas, ¿sí? Las proteínas son una de ellas, que están formadas por moléculas más chiquititas, ¿sí? Que se llaman aminoácidos, ¿sí? Existen 20 tipos diferentes, ¿sí? de aminoácidos, y estos aminoácidos se unen en cadenas formando diferentes combinaciones, así como lo vemos allí en pantalla, ¿sí? Hay millones de variedades de combinaciones, ¿sí? Al haber 20 tipos, yo los puedo combinar de la forma que yo lo desee, o sea, o que como esté configurado mi ADN en realidad, no como yo lo desee, y entonces de esa forma forman las proteínas. Y estas proteínas son útiles de muchísimas formas para nuestro organismo, porque actúan, por ejemplo, ¿no? como componentes de las enzimas, que, bueno, son como sustancias que ayudan, sí, a muchas funciones en el cuerpo, para también formar hormonas, anticuerpos, ¿sí? En lo que es la defensa de nuestro organismo. Estos aminoácidos forman parte de los tejidos estructurales, por ejemplo, de los músculos, de los huesos, de la piel, de nuestro pelo. Forman parte de muchos de nuestros órganos y las funciones que tienen nuestros órganos. Transportan moléculas, ¿sí? Bueno, en realidad son muchísimas las funciones que tienen los aminoácidos y las proteínas en general en nuestro organismo, porque las usamos todo el tiempo. Y como usamos todo el tiempo las proteínas, estas proteínas tienen que ser repuestas, ¿sí? Por eso es importante la proteína en la dieta, ¿sí? Porque nosotros todo el tiempo estamos usando proteínas, muchas de esas proteínas terminan cambiando o destruyéndose o eliminándose, y nosotros necesitamos constantemente estar reponiendo estos nutrientes por lo importantes que son en nuestro organismo, ¿sí? Ahora, yo recién les hablaba de los aminoácidos, ¿sí? Recordemos que las proteínas son una combinación de muchos aminoácidos, ¿sí? Tanto los vegetales, ¿sí? Como los microorganismos, ¿sí? son capaces de crear, de sintetizar, formar todos los 20 aminoácidos que existen, ¿sí? Las plantas lo pueden hacer, muchas plantas lo pueden hacer, muchos microorganismos lo pueden hacer, pero los seres humanos, ¿sí? Nosotros como seres humanos, somos capaces de fabricar 12 de estas 20 aminoácidos que forman las proteínas. Se los conoce como los aminoácidos no esenciales, porque nosotros los podemos sintetizar, crear, a partir de otros compuestos, ¿no? Pero hay 8 de estos aminoácidos que se los considera aminoácidos esenciales. ¿Por qué se los llama así? Bueno, porque nosotros solamente los podemos obtener de los alimentos que comemos, no los podemos crear, formar, sintetizar nosotros, pero sí podemos sacarlo de los alimentos que nosotros comemos, ¿sí? En el siglo XIX, ¿sí? Cuando ya fines del siglo XIX se empezó a hablar un poco de la alimentación, en esa época surgió el concepto de higienismo como una corriente dentro de la medicina, de la salud pública, ¿sí? La hermana Elena habla bastante de higienismo, porque en la época cuando ella vivió el higienismo era una corriente que no tenía nada que ver con lo religioso, ¿no? En esa época, y se empezó a hablar de la alimentación, ¿no? Lo que nos nutre, lo que nosotros eliminamos, bueno, todos esos conceptos tan importantes para nosotros por nuestro contexto espiritual, ¿sí? En esa época, ¿sí? La proteína era sinónimo de carne, ¿sí? O sea, en la carne se encuentra mucha proteína, porque la carne es músculo y el músculo tiene muchísima proteína, ¿sí? Pero hoy en día este concepto no ha cambiado mucho, ¿sí? Es más, aunque ya hace décadas que nosotros sabemos que la proteína la podemos encontrar de muchísimas fuentes, se considera, ¿sí? Ustedes díganme si no estoy equivocada con esto, en general la opinión popular, ¿sí? Es que la proteína que viene de los animales, ¿sí? Es proteína de calidad.
Y la otra proteína, la que no viene de los animales, porque sabemos que los vegetales también tienen proteínas, esto como que no tiene tanta buena calidad. Sí, es proteína, pero no es de tanta calidad. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué tenemos como este concepto como sociedad de la calidad de las proteínas? Bueno, me gustaría que nos imaginemos un taller en donde se fabrican collares. ¿Sí? Vamos a imaginarnos esto, un taller en donde se fabrican collares, ¿sí? Y cada uno de estos collares se hace con unas cuentitas de colores. Cada collar tiene cuentas de 8 colores diferentes, ¿sí? No puede faltar ninguno. ¿Qué pasa, por ejemplo, si en el taller se les acaba el color rojo? No pueden seguir, ¿sí?, con el proceso de fabricación hasta que no consigan la cuenta de color rojo, no pueden seguir con esta fabricación, ¿sí? El proceso de montaje se va a atrasar o directamente se va a suspender, ¿sí?, hasta que se consiga estas cuentitas de color rojo. Lo mismo sucede en el caso de las proteínas, ¿sí? Entonces nos surge la pregunta, ¿sí? Si nosotros decimos, a ver, necesitamos que estén todas las cuentitas, necesitamos que estén, esas cuentitas representan los aminoácidos, ¿sí? Que se necesitan para fabricar, para formar en su combinación las proteínas. Entonces, la pregunta que surge es, ¿existe realmente alguna fuente dentro de los alimentos que nosotros consumimos que tenga cada uno de estos aminoácidos, los no esenciales, pero fundamentalmente los 8 esenciales, ¿sí? Y que nosotros no tengamos que preocuparnos por, a ver, ¿qué aminoácido esencial me estará faltando? ¿Estarán todos en la carne? ¿Estarán todos? ¿Habrá algún alimento que realmente tenga todos los aminoácidos esenciales? Que yo no me tenga que preocupar por buscarlo de diferentes lugares, que con comer una sola cosa ya tenga todos los aminoácidos esenciales. ¿Será que habrá algún tipo de proteína de calidad que los tenga todos? Porque mencionaba recién, se habla mucho de la proteína de calidad de la proteína que viene de los animales, pero ¿habrá como un tipo de carne o de fuente alimentaria que sea la de mayor calidad, que tenga todos estos aminoácidos esenciales? Bueno, si nosotros vamos a hablar de calidad de la proteína, porque la proteína tenga todos los aminoácidos esenciales, o sea, si eso va a ser nuestro criterio para decir esta proteína es de calidad y esta no, por el hecho de tener o no los aminoácidos esenciales, hay una proteína que es la de mayor calidad de todas. Hay una proteína que tiene todos los aminoácidos esenciales y que es realmente la indicada para la formación de todo lo que nosotros, todas las partes de nuestro cuerpo y todas las funciones de nuestro cuerpo. ¿Se imaginan cuál puede ser ese tipo de proteína? Miren, esa proteína es la carne humana, pero probablemente nadie de nosotros va a estar pensando en consumir carne humana, ¿o sí? Bueno, no quiero juzgar a nadie acá, pero probablemente no lo estemos pensando, por lo que normalmente, como no queremos consumir carne humana, porque en nuestra cultura no se consume carne humana, entonces recurrimos como a la segunda carne de calidad, ¿sí?, entre comillas, que es la que obtenemos de los animales, ¿sí?, ya sea en su carne o en sus productos derivados. Pensamos que porque la carne tiene todos esos aminoácidos esenciales que nosotros no fabricamos, entonces eso hace que la carne sea de buena calidad. Eso es lo que nos hicieron creer, ¿sí? Proteína de buena calidad tiene todos los aminoácidos esenciales. Esa es la creencia que se suele tener como sociedad. Y yo pregunto, ¿nosotros podemos decir que una proteína es de calidad por el hecho de tener los 8 aminoácidos esenciales? ¿No hay otra fuente que no sea la carne humana y que no sea de los animales en la que podamos encontrar todos estos aminoácidos? Y yo quiero que pensemos, los mayores animales del mundo, como por ejemplo las jirafas, los elefantes, los hipopótamos, rinocerontes, gorilas, incluso hasta las vacas, que capaz no son las más grandes, pero por ahí los más cercanos a nosotros, son herbívoros. Ellos obtienen los aminoácidos que necesitan, que quizás no son exactamente los mismos que necesitamos nosotros, pero son aminoácidos esenciales para ellos también, de las plantas, de los vegetales. Y los seres humanos también podemos hacerlo.
podemos encontrar la proteína de calidad en los vegetales. Y con lo que vamos a ver ahora, me gustaría que pudiésemos concluir al final de este encuentro de que la proteína de mayor calidad no tiene que ver con la presencia de todos los aminoácidos esenciales, sino que hay otros factores que también tenemos que tener en cuenta. ¿Pero por qué como sociedad quizás no pensamos en esto? Bueno, hace algunos años atrás, esta figura, el Dr. William Rose, que fue un reconocido nutricionista, entre otras ocupaciones estadounidenses, él vivió en el siglo pasado, él encontró, ¿sí?, que los aminoácidos esenciales para las ratas, ¿sí?, estaban en la carne de vaca. Entonces, él quiso dar recomendaciones, en una persona muy reconocida dentro del ámbito de la alimentación, la salud, él quiso dar recomendaciones seguras para las personas, ¿sí? Entonces, si una persona necesita tanta cantidad de un aminoácido esencial, de una proteína, vamos a asegurarnos de que no falte nada. Marche el doble, ¿sí? Si se necesita tanto, no importa, vamos a recomendar mucho más para que a nadie le falte. Entonces, tomó el nivel más alto de necesidad humana registrado y lo duplicó, ¿sí? Literalmente él dijo, para una segura recomendación de necesidad, ¿sí? Y esto se difundió tanto y fue tan popular en su momento, y mucha industria se agarró de esto, porque muchas industrias muy poderosas producen alimentos que son muy altos en proteínas, así que esto era el negocio perfecto para todos, ¿sí? Sin embargo, tales niveles inflados, podríamos decir, de aminoácidos, por más de que él haya duplicado las recomendaciones, como diciendo, vamos a recomendar mucho más de lo que la gente necesita, incluso estos niveles tan altos son fácilmente alcanzados por una alimentación basada en plantas, con granos, con legumbres, con alimentos fuentes de almidón, ¿sí? Por ejemplo, hablando solamente del arroz integral y la papa, ¿sí? Esos dos alimentos que a veces parece que no tuviesen tantos nutrientes como otros, es la sensación que como sociedad tenemos, ¿sí? Esos dos alimentos, arroz integral y papa, por ejemplo, proveen solos toda la proteína y los aminoácidos que un adulto o un niño necesita, ¿sí? Hay otros nutrientes que no, por eso necesitamos comer variedad de cereales integrales, de tubérculos, de legumbres y demás. Pero si hablamos de aminoácidos esenciales, no necesitaríamos más nada, ¿sí? Ni siquiera es que hay una combinación tan específica de alimentos para cada comida, para que esta proteína sea calculada y suplida, ¿sí? Pero por mucho tiempo, ya estoy hablando ya desde la década del 70 en adelante, hubo una muy gran preocupación, y yo la tuve porque yo aprendí esto cuando estudié en la universidad y años atrás cuando me interesaba este tema. Hubo una preocupación muy grande por esto de la combinación de los alimentos para llegar al consumo de todos los alimentos o los aminoácidos esenciales en lo que son las dietas basadas en plantas, ¿sí? Esta mujer, ¿sí?, Frances Moore Lappé, una francesa, ella fue la autora, ¿sí?, del concepto de la proteína incompleta, ¿sí? Ella decía que necesitamos combinar, si nosotros sacamos la proteína de fuentes vegetales, tenemos que estar combinando cereales integrales y legumbres como para que en su combinación podamos tener sí o sí todos los aminoácidos esenciales. Ella misma, ¿sí?, 20 años después de haber publicado esto, ella misma se retractó, ¿sí?, de lo publicado, diciendo que sí, que nosotros necesitamos los 8 aminoácidos esenciales, de que los podemos obtener a partir de las fuentes vegetales, pero ni siquiera tienen que ser consumidos todos en la misma comida, ¿sí?, y ni siquiera en el mismo día, ¿sí? Si nosotros tenemos una dieta, y esto lo estoy agregando yo a lo que ella dice, ¿no? Si nosotros llevamos una dieta saludable, la dieta plana de la cual siempre se habla en este programa, con variedad de fuentes vegetales, de cereales integrales, de legumbres, ¿sí? No tenemos que estar en esa preocupación constante de me estará faltando un aminoácido esencial, ¿sí? Con la variedad y las proporciones adecuadas deberíamos poder llegar a los aminoácidos esenciales sin ningún problema. Y es más,
Y es más, nosotros la proteína no la obtenemos solamente de los alimentos, ¿sí? El propio cuerpo recicla cerca de, o entre 100 a 300 gramos de proteínas propios de nuestro propio cuerpo todos los días, ¿sí? Entonces, con una alimentación compuesta por frutas, verduras, legumbres, oleaginosas, cereales integrales, ¿sí? Podemos llegar a obtener toda la proteína que necesitamos, y todos esos alimentos tienen todas las proteínas que el cuerpo necesita, ¿sí? Y podríamos terminar aquí la reunión en el sentido de decir, bueno, no necesito alimentos animales para obtener mi proteína. Con los vegetales puedo llegar a las recomendaciones. Buenísimo, genial, fantástico. Pero hay algunas otras cositas de las que tenemos que hablar con respecto a la proteína. No es solamente saber que en los vegetales puedo obtener la proteína que necesito, sino que también necesito entender por qué no es bueno, ¿sí?, consumir la proteína de fuentes de las que quizás me han hecho creer que yo la debo consumir. Durante el último siglo también, ¿sí?, fines del siglo XIX y todo el siglo XX fueron siglos de gran despertar en la ciencia, ¿sí? Surgió otro tema con respecto a esto de las proteínas de calidad que tenía que ver con el crecimiento, ¿sí? En 1914, dos científicos, Mendel y Osborn, ellos publicaron estudios sobre las necesidades proteicas que tienen las ratas de laboratorio, ¿sí? Y ellos mostraron la diferencia en lo que es la reacción de las ratas o la diferencia cuando ellas consumían proteína de origen vegetal y proteína de origen animal. Y ellos observaron que el crecimiento de las ratas era mayor y más rápido consumiendo proteína de origen animal. Entonces, esto fue otra razón por la cual se creyó que la proteína animal era superior, era de mejor calidad, ¿sí? Era como de clase A, y la de origen vegetal como de segunda clase, ¿sí? Esto sumado, ¿sí?, a lo que yo les mencionaba hace un ratito del Dr. Rose, que encontró que la proteína animal tenía los 8 aminoácidos esenciales, ¿sí?, que las ratas necesitaban, los que yo les conté hace un ratito. Entonces hizo que la proteína sea considerada sagrada, o sea, el más importante de todos los nutrientes. Ahora, voy con otra pregunta, ¿sí? Yo antes les pregunté si era superior la proteína animal por tener los 8 aminoácidos esenciales. No, porque los vegetales también tenemos los 8 aminoácidos esenciales. Ahora pregunto, ¿es la proteína animal superior a la vegetal por producir un crecimiento acelerado? ¿Es el crecimiento más rápido un indicador de la calidad de la dieta? Para responder esto, tenemos que preguntarnos primero, ¿cuál es el ritmo o velocidad ideal de crecimiento? Las ratas llegan a adultas en 6 meses. ¿Sí? La ratita dobla su tamaño en 4 días y medio en comparación con los 6 meses que necesita un bebé humano para duplicar su tamaño. Porque lo que la proteína de la leche de rata tiene una concentración de proteínas. O sea, la leche de rata, quiero decir, tiene una concentración proteica 10 veces mayor que la leche humana. ¿Por qué sucede esto, este crecimiento tan acelerado? Bueno, tiene que ver con la hormona del crecimiento, ¿sí? Es una hormona que es fundamental durante los primeros años de vida, cuando más se produce esta hormona del crecimiento, ¿sí? Luego desciende su producción. En la infancia esta hormona ayuda al crecimiento, al desarrollo del cerebro, los músculos, la maduración sexual, los huesos, pero cuando su presencia está en la adultez, ¿sí?, empieza a promover cosas que realmente no deseamos, ¿sí?, que nos produzcan, como por ejemplo la formación de tumores, colesterol elevado, enfermedades cardíacas, y hasta impide el desecho de las células viejas, ¿sí?, lo que hace que se acelere el envejecimiento, se reduzca la función inmunológica y neurológica, ¿sí?
¿Y dónde está la hormona de crecimiento? Bueno, nosotros consumimos hormona de crecimiento cuando consumimos alimentos proteicos de origen vegetal. Todos los alimentos de origen vegetal son, animal. Todos los alimentos de origen animal son proteicos, ¿sí? Entonces esto hace que se aumente la producción de hormona de crecimiento. Nosotros la hormona de crecimiento en la adultez, o sea, si bien se puede producir, pero está como sedada, no se produce de la forma como se produce en la infancia, pero cuando nosotros consumimos alimentos de origen animal, se aumenta la producción de hormona de crecimiento en el ser humano, en el adulto, ¿sí? Y tenemos todas estas consecuencias, ¿sí? También sucede con otros alimentos, como por ejemplo con los carbohidratos refinados, ¿sí? Pero ahora estamos hablando de estos alimentos proteicos. ¿Sí? Entonces, a la pregunta que les hice recién, ¿sí? ¿Es realmente el crecimiento acelerado un indicador de la calidad de la dieta? No necesariamente. De hecho, no tengo acá para mostrarles, pero se me vino a la mente un estudio que leí hace unos años atrás de cómo los niños que son vegetarianos crecen más lento que los otros, pero crecen un poquito más, ¿sí? Un estudio que se hizo hace unos años en adolescentes, ¿sí? Bien, como la proteína siempre fue sobreestimada, ¿sí? Ya les di algunos ejemplos de personas que hablaron mucho sobre esto, la proteína siempre fue sobreestimada, entonces las recomendaciones nutricionales sobre su consumo también siempre fueron sobreestimadas. ¿Recuerdan el doctor Rose? Él decía que había que consumir el doble de lo que necesitábamos, para que mejor que sobre y que no falte, ¿sí? Las recomendaciones actuales, ¿sí? Que también varían porque no todos los profesionales recomiendan lo mismo, ¿sí? Son, ¿sí?, del 10% de nuestra energía, ¿sí?, de las proteínas. Eso equivale a unos 50 gramos en un adulto promedio, ¿sí? Cuando yo les digo las recomendaciones actuales son muy actuales, puede ser que tengamos incluso hasta guías nutricionales en nuestros países que sean diferentes a esto, ¿sí? Porque bueno, hay muchas opiniones y muchos intereses detrás de todo esto, ¿sí? Pero la dieta occidental, de la cual quizás todos nosotros somos parte o la llevamos adelante, nos hace comer más del doble diariamente, ¿sí? Por dar un ejemplo, ¿sí? Un bife mediano, unos 100 gramos, ¿sí?, de carne, contiene unos 30 gramos de proteína, ¿sí? Y recuerden que la recomendación era de 50 gramos. Igual a mí me parece un montón esto, ¿sí? Pero son las recomendaciones actuales. El cuerpo no es capaz de metabolizar proteína en exceso, ¿sí? Pero nosotros estamos como programados a pensar lo contrario, porque los comerciales de televisión, los materiales sobre nutrición que se reparten en los centros de salud, en las escuelas, que están patrocinados por las industrias de la carne, los lácteos, los huevos, no nos cuentan esta historia de que el cuerpo no es capaz de metabolizar más proteína de la cual nosotros necesitamos. Y para entender un poquito mejor esto, les voy a contar sobre un estudio que ya creo que lo hemos charlado en otros encuentros, porque vuelvo muchas veces a este estudio. Es un estudio que hizo el doctor Colin Campbell. El doctor Colin Campbell, probablemente muchos lo conozcan, él dedicó más de 50 años justamente al estudio de las proteínas, ¿sí? Él publicó uno de sus libros, porque publicó bastante él, pero uno de sus libros es este que tenemos aquí en pantalla, El estudio de China. Ya publicado hace casi 20 años, hace un montón de tiempo. Él nos cuenta un poco sus experiencias con el estudio de las proteínas, ¿sí? Él primero estudió con ratas y después pasó al estudio con humanos, ¿sí? Uno de sus primeros descubrimientos fue que el bajo consumo de proteínas, ¿sí?, disminuye mucho la actividad enzimática. Recordemos que las enzimas adentro de nuestro cuerpo son proteínas, ¿sí?, que realizan funciones en el cuerpo. Entonces a nosotros nos da miedo, ¿cómo no voy a consumir mucha proteína si quiero que las funciones de mi cuerpo se realicen, ¿no? Pero él descubrió justamente que el bajo consumo de proteínas hacía que disminuya la actividad enzimática, y como consecuencia de esto, ¿sí?, había menos
cancerígenos que entraban en las células para unirse al ADN, ¿sí? O sea, una alimentación con bajo nivel proteico generaba menos cáncer. Después él encontró que el desarrollo, ¿sí?, de los agrupamientos estos de células precursoras de tumores fue casi totalmente dependiente de la cantidad de proteína que se consumía. Por ejemplo, haciendo los experimentos con ratas, él les daba aflatoxina a las ratas. La aflatoxina es un cancerígeno, ¿sí? Les daba aflatoxina. Estas ratitas todas les daba aflatoxina. De estas ratas, algunas les daba poquito consumo de proteínas, ¿sí? Y a otras les daba mucho. A las que les daba poco consumo de proteínas, el cáncer no se desarrollaba. O sea, él les estaba poniendo aflatoxina, les inyectaba aflatoxina a las ratas. Tenían que desarrollar el cáncer ellas, pero con poco consumo de proteína no desarrollaban el cáncer. Cuando él les aumentaba la proteína a esas ratitas, ¿sí?, se desarrollaba el cáncer. Es más, les dejó de dar aflatoxina a las ratas, les dejó de inyectar este cancerígeno y les empezó a solamente dar mucha proteína, y el cáncer incluso se seguía desarrollando sin la presencia de aflatoxina. ¿Sí? Esto, a ver, les estoy citando un estudio de hace un montón de tiempo, hay mucha más evidencia en humanos hoy en día, quizás esto de las ratas es como muy visual, ¿no? Uno se lo puede imaginar así en forma muy concreta, por eso lo menciono, pero hay muchos otros estudios desarrollados y publicados años después que nos dan mucha más evidencia sobre esto, ¿sí? Por encima del 10% de proteínas sobre el valor calórico total que nosotros consumimos, ¿sí?, los pretumores aumentaban, solamente por consumir más del 10% de proteína de todas las calorías totales del día, ¿sí? O sea, ellos podían controlar la promoción o la detención del cáncer solamente aumentando o disminuyendo la proteína de la dieta. Es como el switch cuando uno prende y apaga la luz. Aumento la proteína, aumenta el cáncer, disminuye la proteína, disminuye el cáncer. Casi automático, ¿sí? Y esto sorprendentemente también sucede con los seres humanos. Hay muchos factores que influyen en el desarrollo del cáncer, pero la proteína es como un switch en el cual yo puedo disminuir y aumentar las probabilidades, ¿sí? Y la industria de las carnes, de los lácteos, de los huevos, que son las cosas que más proteínas tienen, se ha ocupado de que nosotros no sepamos esto, que no lo creamos, se ha ocupado de que pensemos todo lo contrario, ¿sí? Y hay un dato importante en esto. A ver, en todos estos experimentos, ¿sí?, que yo mencioné recién, la proteína que se usó fue la caseína. ¿Sí? La caseína forma parte del 87% de la leche de vaca, ¿sí? O sea, de la proteína de la leche de vaca, el 87% es caseína. Y esto también está en el queso, en el yogur, en todos los derivados de la leche, ¿no? Cuando ellos probaron estos mismos experimentos con proteína vegetal, ¿sí?, proteína sacada del trigo y de la soja, encontraron que no se promovía el crecimiento del cáncer, incluso con altos niveles de ingesta. Ninguna de estas proteínas vegetales activó el crecimiento de las células cancerígenas, ¿sí? Ya desde 1985 se empezó a publicar sobre esto, ¿sí?, que los alimentos de origen animal, que todos son proteicos y altamente proteicos, ¿sí?, promueven el desarrollo del cáncer, ¿sí? Pero no solamente de esta enfermedad, ¿sí?, también de la enfermedad cardíaca, de la osteoporosis, de fracturas, de obesidad, de formación de cálculos, problemas digestivos, baja inmunidad, colesterol elevado, envejecimiento precoz, artritis, disfunciones autoinmunes, o sea, muchas enfermedades se encuentran en asociación con la cantidad de proteína, especialmente animal, que las personas consumen, ¿sí? Porque el exceso de proteína no se almacena necesariamente como proteína. Esto es lo que declaran los doctores Poole y Liederman en su libro Manténlo simple, manténlo integral, sí, o completo. Ellos explican que el exceso de proteína, ¿sí?, se almacena de otras formas. Una de ellas, por ejemplo, en grasa, ¿sí?, se transforma en el hígado, se elimina por riñones y termina perjudicando estos órganos, ¿sí?
En el mundo deportivo se habla mucho de que consumamos mucha proteína para desarrollar mejor los músculos y entonces poder rendir mejor, ¿sí? en el deporte que practiquemos. No es necesariamente así, podemos estar perjudicando mucho el hígado, los riñones y muchos de los órganos de nuestro cuerpo, ¿sí? Pero aún hay un problema mayor en el exceso de las proteínas. Y como veníamos diciendo recién, es el exceso de proteína animal. Porque ¿quién dijo que nosotros estamos hechos para comer proteínas? Nuestra anatomía, nuestra fisiología, nuestra bioquímica, la disposición estética, incluso la psicología del ser humano indican que nosotros no estamos programados para eso. Dios no nos creó para eso, ¿sí? Tenemos muchísimas diferencias con los animales carnívoros, yo no me voy a meter en eso ahora, pero no estamos programados para eso. Y cuando hablo de comer animales, no me estoy refiriendo solamente a la carne de los animales, me estoy refiriendo a cualquier producto de origen animal, ¿sí? De carnes del tipo que sean, pero también los huevos, la leche, sus derivados, ¿sí? Es que la industria nos hace creer que son muy diferentes, ¿sí? Y cuando la Organización Mundial de la Salud dijo no hay que comer tanta carne roja porque eso está asociado al desarrollo del cáncer, ok, entonces que se consuma carne blanca, que se consuman huevos, que se consuman otras cosas para tener proteína, porque sí, la carne roja no es muy buena. Mis queridos, tienen todos los mismos elementos, tienen todos los tipos de carnes, los huevos, el queso, la leche, en un poquito más o menor proporción cada uno, todos tienen proteínas, grasas, colesterol, ácidos dietéticos y sustancias tóxicas. Sí, las sustancias tóxicas son muchas, ¿sí? Muchas sustancias tóxicas. Y no vienen solamente estas sustancias tóxicas, no vienen solamente de las toxinas acumuladas por el animal, ¿sí? El cuerpo puede metabolizar una cantidad limitada, ¿sí? De proteína, de grasa, de colesterol, de aminoácidos con base en azufre, de ácidos dietéticos, ¿sí? Pero cuando yo como más cantidad de la que puedo metabolizar, todo ese exceso se transforma en toxinas para mi cuerpo, ¿sí? Y la primera toxina de la que les voy a hablar, ¿sí? Es el exceso de proteína, ¿sí? Un fuerte aroma, quizás a urea en el sudor o en la orina, ya nos está indicando que estamos teniendo un exceso de proteínas, ¿sí? El exceso, como mencioné recién, se metaboliza en el hígado, se elimina por riñones y esto sobrecarga mucho estos órganos. También nos trae un exceso de grasa, ¿sí? Porque es una grasa acumulada en el hígado, en el corazón, los músculos, y esto contribuye a enfermedades cardíacas, una ACV, diabetes tipo 2, ortoartritis y otras enfermedades crónicas, ¿sí? Todos los alimentos de origen animal tienen grasa y nos llevan a comer más grasa de la que nosotros necesitamos, ¿sí? Otra toxina, el exceso de colesterol, ¿sí? Tanto el hombre como los animales producen colesterol porque nosotros necesitamos colesterol, ¿sí? Para nuestro propio uso, pero nosotros mismos lo producimos, o sea, nosotros no somos muy eficientes eliminando el exceso de colesterol, solo una pequeña parte es eliminada, el resto se almacena en la piel, los tendones, las arterias, los órganos, ¿sí? Recordemos que el 90% de las piedras que se acumulan en la vesícula son compuestas en primer lugar por el colesterol en exceso, que se cristaliza, ¿sí? Y también recordemos que cuando queremos sacarle la grasa a la carne, si decimos, bueno, esta es carne magra, ¿sí? El colesterol no está en la carne visible que uno le puede sacar a la carne. El colesterol, ¿sí? Está mezclado con las fibras de músculo, ¿sí? Es imposible sacarle el colesterol a la carne, más allá de que la otra grasa visible se pueda sacar, ¿sí? Después hay una gran cantidad de tóxicos variados, como por ejemplo la metionina, ¿sí? A ver, los aminoácidos con base en azufre, como la metionina, por ejemplo, se encuentran en grandes cantidades en todos los alimentos de origen animal. Y nuestro cuerpo metaboliza
este aminoácido, ¿sí? En otro que se llama homocisteína, que es un conocido factor de riesgo para infarto, ACV, enfermedades arteriales en las piernas, e incluso cuestiones neurológicas como la demencia, el Alzheimer, la depresión, ¿sí? Los coágulos de sangre en las venas también. ¿Sí? También podemos hablar del N-óxido de trimetamina, ¿sí? Que bueno, tiene esta sigla en inglés. Está asociado muy asociado con la arteriosclerosis, el ACV, los infartos, ¿sí? Y este compuesto no está presente como tal en los alimentos de origen animal, pero sí es producto del metabolismo que hace una bacteria de la carnitina. ¿Sí? La carnitina sí está presente, ¿sí? También está presente en los vegetales, pero fundamentalmente en los animales. Entonces las bacterias que transforman la carnitina, ¿sí? En N-óxido de trimelitamina, ¿sí? No están presentes, ¿sí? En las personas vegetarianas porque estas personas no consumen carne, ¿sí? Aunque también consuman carnitina de los vegetales. Entonces, esta sustancia se produce solamente en personas que consumen carne, ¿sí? También hay otros tóxicos como drogas, hormonas, antibióticos, tranquilizantes, pesticidas que son solubles en grasa. Bueno, una gran cantidad de tóxicos. Y quiero hablar de una última dos toxinas más. Una de ellas es el exceso de ácidos dietéticos, ¿sí? Recordemos que todos los alimentos de origen animal son acidificantes, ¿sí? de nuestro medio interno, porque sus ácidos aumentan la carga de hidrógeno en nuestro cuerpo, ¿sí? Estos ácidos aumentan también los niveles de la hormona cortisol, que lleva a la pérdida de masa ósea. Son un montón las consecuencias, ¿sí? Y les mencionaba una última toxina, que son los problemas con la absorción del hierro. ¿Sí? El hierro parece ser un nutriente crítico para muchas personas. La realidad es que no se trata necesariamente de cuánto hierro nosotros estemos dando al cuerpo, ¿sí? Trata de otros factores como el tipo del hierro y la absorción de ese hierro. A ver, las carnes y los derivados tienen un tipo de hierro que se llama hierro hemínico, que se absorbe muy fácilmente en nuestro cuerpo, pero el cuerpo no puede regular bien su aprovechamiento, ¿sí? En cambio, el hierro que está presente, por ejemplo, en los vegetales de hoja verde oscuro o en las legumbres, tiene un hierro que se llama no-hem o no-hemínico, que su biodisponibilidad, que es lo que se llama a esta cuestión de absorción y uso en el cuerpo, es menor que la del hierro hemínico, ¿sí? Pero el cuerpo puede regular mucho mejor, ¿sí? Su utilización. El cuerpo solo absorbe lo que necesita, ¿sí? El resto lo elimina. Cuando nosotros comemos el hierro desde los animales, estamos consumiendo un hierro concentrado y almacenado por el animal, por la vaca, ¿sí? Que puede terminar en una sobredosis para el ser humano, porque no son las mismas cantidades de hierro que necesita una vaca que la que necesito yo como ser humano, ¿sí? A ver, los alimentos de origen animal no solamente tienen todos estos tóxicos, ¿sí? También tienen muy pocas vitaminas, minerales, fibra, agua, fitoquímicos, que son los nutrientes que nos mantienen saludables, ¿sí? Y nosotros, a ver, creo que ya a esta altura, después de haber escuchado tanto, y no me refiero a esta charla, sé que todos los domingos hay reuniones y muchas de ellas se hablan sobre alimentación, y creo que ya hemos escuchado mucho sobre que los alimentos de origen animal no son lo mejor para el consumo humano. Y yo me he preguntado muchas veces por qué se siguen consumiendo, por qué las seguimos consumiendo, y me incluyo a mí en una sociedad muy carnívora. Aquí en la Argentina se consume muchísima carne, se produce muy buena carne y se consume muchísima carne. ¿Por qué sucede esto? Y el placer que se siente al consumir la carne, y esto voy a hablar netamente de teoría porque yo nunca probé la carne, pero lo voy a hablar netamente de teoría esto, ¿sí? El placer que se siente de comer la carne no es solamente por una grasita cocida que puede ser como muy estimulante a los sentidos, ¿sí? Cuando se consume carne, ¿sí? Hay ciertos opiáceos que se liberan en el cerebro
activando lo que es el circuito de la recompensa, liberando niveles de dopamina, ya hemos hablado de esto en otras ocasiones, dopamina a niveles exagerados y estimulándonos a repetir la acción, ¿sí? Quizás no porque la carne sea tan sabrosa, aunque muchos dicen que es muy rica, pero más allá del sabor que pueda tener y de la grasita cocida que pueda ser muy sabrosa, ¿no? Se activa este circuito de recompensa que hace que yo quiera repetir la acción. Y cuando yo repito una vez, repito otra vez, ¿sí? Repetición tras repetición, en un hábito que no es saludable, ¿sí? Se llega a la adicción. Y hasta ahora solo mencioné los opiáceos, ¿sí? Pero a ver, cuando una carne es procesada, como por ejemplo una salchicha, una hamburguesa, no solamente es estimulante por ser un alimento de origen animal, porque esto pasa con todos los alimentos de origen animal, sino también por la cantidad de aditivos que contiene, ¿sí? Podríamos hablar del nitrato de sodio, ¿sí? Que en el estómago se convierte en nitrosaminas, son sustancias muy cancerígenas, aumentan el nivel de cáncer de estómago, colorectal, entre otros, ¿sí? Sobrecargan el hígado, la vesícula biliar. Otro ejemplo es un colorante muy utilizado, el CIS. Bueno, podría mencionar todos los números, no sé si tiene sentido porque no nos vamos a acordar, pero el E120, por ejemplo, muy conocido como carmín o cochinilla, no sé cómo se conocerá en cada uno de sus países, porque es el insecto del cual se extrae en México, ¿sí? Se ha asociado muy fuertemente con los problemas respiratorios, ¿sí? Todo esto utilizado para salchichas, hamburguesas y demás, ¿sí? Y el tan conocido glutamato monosódico, ¿sí? Y muchos otros aditivos, no solamente traen grandes problemas de salud, sino que indirectamente también hacia nuestra salud generan adicción. Entonces yo no puedo parar de comerlos. Y siento que si no los como me falta energía. Siento que si no los como me siento mal. Que si no los como no tengo la suficiente fuerza. Y todo esto tiene que ver con un síndrome de abstinencia. No tiene nada que ver con los nutrientes que me ofrezcan los alimentos de origen animal, que perfectamente los puedo encontrar como la proteína dentro de los alimentos vegetales, ¿sí? No quisiera terminar sin tocar un tema muy importante dentro de los alimentos de origen animal, que es el huevo, ¿sí? Como les mencionaba hace un ratito, a veces decimos, bueno, como que escalamos, jerarquizamos los alimentos de origen animal, bueno, pero este no es tan malo como este, ¿sí? Y cuando buscamos proteínas decimos, bueno, quizás yo no como carnes rojas, pero voy a sacar mi proteína de acá, ¿sí? A ver, todo lo que proviene de los animales tiene efectos en nuestro cuerpo que no deseamos que lo tengan, ¿sí? Y pasando a los huevos, ¿sí? El doctor Barnard, él tiene un libro sobre la revisión de la diabetes sin medicamentos, que él escribió lo siguiente, se los voy a leer textual, ¿sí? Él dice, los huevos tienen tan solo dos problemas, dice el doctor Barnard, la clara y la yema, ¿sí? La yema como fuente de colesterol, mencionemos que tiene 213 miligramos solamente en un huevo, ¿sí? Eso es más de lo que puede tener un bife de cantidad de colesterol, aumentado con 5 gramos de grasa. La industria ha sido muy marketinera con esto, diciendo que el huevo del colesterol no nos va a aumentar nuestro colesterol. Bueno, se han dicho muchas cosas. Yo todo lo que venga, cualquier investigación que esté patrocinada por la industria, perdónenme mis hermanos, yo no les creo nada. O sea, a las investigaciones patrocinadas por la industria, que son la mayoría de las investigaciones, ¿sí? Que publican cosas para que nosotros sigamos consumiendo sus productos. Y a veces le creemos tanto a la ciencia, a veces nos aferramos tanto a la ciencia, a veces idolatramos tanto a la ciencia, y se los digo desde un lugar de una persona que trabaja con la ciencia, porque yo soy investigadora, ¿sí? Trabajo con el método científico todos los días, ¿sí? Pero a veces llegamos a ciertos puntos de creer
más lo que dice la ciencia que lo que dice la palabra de Dios. Hoy la hermana Mercedes en el comienzo habló de la cantidad de ingestas que deberíamos tener en un día. Perdón que me estoy yendo de tema, pero me parece muy importante mencionar esto, ¿sí? La hermana Mercedes leyó en la palabra inspirada por Dios la cantidad de veces que debemos comer en un día. Y a veces nosotros vamos y no, pero tal doctor dice lo siguiente, no, pero la ciencia acá dice lo otro. Mis hermanos, primero quiero decir que la ciencia hoy en día avala esta lectura que hizo la hermana Mercedes sobre lo que escribió la hermana Elena inspirada por Dios, pero si no lo avalara, no nos importa. Tenemos que decidir de qué lado nos vamos a parar, ¿sí? Paso al tema Clara, ¿sí? Me fui un poquito de tema, pero quería mencionarlo. La Clara también tiene sus problemas, y es pura proteína animal, y ya hablamos bastante sobre la proteína animal, ¿sí? Así que piensen que solamente en un simple huevo hay colesterol, grasa, proteína animal, ¿sí? Y eso está asociado al desarrollo de varias enfermedades, como por ejemplo la diabetes. Y alguien quizás acá me puede decir, ¿pero qué tiene que ver el huevo con la diabetes? Es más, las personas diabéticas quieren consumir poco carbohidrato, entonces consumen más alimentos de origen animal. ¿Saben qué? El último de la noche, pero Un me huevo duele. por semana Yo no podía aumenta tocar eso. el riesgo Pero de me dejan diabetes. duro con la mano y no importa que yo llore. Y yo ya sé, Les voy a pedir por favor si podemos apagar que me los da micrófonos. ¿Me ayudarán con esto? Apagar los micrófonos, muchas gracias. Les decía, un huevo por semana, sí, esto publica el doctor Barnard en este libro, aumenta el riesgo de diabetes en un 76%. Un huevo por semana, lo repito, un huevo por semana aumenta el riesgo de diabetes en un 76%. Y 5 huevos por semana triplica este riesgo. ¿Sí? Y no solamente con diabetes, también está asociado con enfermedades cardiovasculares, ACV, infarto, alergias, ¿sí? Las alergias con los alimentos de origen animal súper asociado con la mortalidad también, ¿sí? Hay un aumento similar en la formación de placas en las arterias con la arteriosclerosis, ¿sí? De fumadores y consumidores de huevo. Hay un estudio en Harvard, ¿sí? Duró 18 años, del año 1986 al 2004, y mostró que el consumo diario de un solo huevo acorta el periodo de vida de la misma forma que fumar 25.000 cigarrillos. O sea, sería como 5 de ellos por día durante 15 años. Si yo fuera fumadora durante 15 años, fumando 5 cigarrillos por día, ¿sí? Mi acortamiento de vida se asemeja al consumo diario del colesterol que tiene un huevo. Sí, es impresionante esta asociación. Ni hablar de su asociación con el cáncer, ¿sí? Especialmente el cáncer de próstata es el que más ha encontrado asociación con el consumo de huevo, ¿sí? Esto es por la cantidad de colina que tiene el huevo, una vitamina que es del complejo B, que también está en los vegetales, ¿sí? Pero está muy en exceso en los carnes, en los peces, en la yema de huevo. La yema de huevo es la fuente más concentrada de colina, ¿sí? Y aumenta muchísimo la inflamación en el organismo y en el riesgo de cáncer de próstata fatal, ¿sí? De un 70 y un 81%, ¿sí? Es muchísimo, muchísimo. Entonces, mis hermanos, hemos hablado, ¿sí? No me quiero extender mucho, pero hemos hablado sobre muchos problemas que trae el exceso de proteínas que están en todas estas fuentes de origen animal, ¿sí? En las carnes, en los huevos, en los lácteos y derivados. No tocamos puntualmente el tema lácteos, pero también podríamos hablar bastante porque los lácteos tienen muchos problemas en común con todo lo que dijimos hasta ahora y sus propios problemas también, ¿sí? Entonces, bueno, una persona quizás que consume carne dice, bueno, ¿qué hago entonces para asegurarme un buen aporte proteico? ¿Sí? Yo quiero consumir proteína. Sé que la proteína en exceso no es buena, así que quiero consumir la cantidad de proteína que yo necesito para estar bien, ¿sí? Ni más ni de menos, lo que yo necesito. ¿Qué hago para eso? Bueno, primero recordar en forma de síntesis, en una sola frase, todo lo que hablamos hasta ahora, ¿sí? Que comer carne roja, blanca, pescado, huevo, cualquier cosa que sea de origen animal,
todo trae un riesgo altísimo de enfermedades crónicas del estilo de vida. No jerarquicemos, mis hermanos, no jerarquicemos que la carne blanca es mejor que la carne roja o que los huevos son mejor que la carne. No lo jerarquicemos, ¿sí? Podemos, sí, si deseamos eliminar estos alimentos de nuestra dieta, podemos eliminarlos en etapas. Eso sí, digo, bueno, voy a empezar dejando la carne roja, luego voy a seguir con las carnes blancas. Yo puedo organizarme por etapas, ¿sí? Pero no pensando que algunos sean mejor que otros, simplemente como una cuestión de etapas, para no hacerlo todo de golpe, sino, bueno, voy de a poquito. Eso sí lo podemos hacer para organizarnos mejor, ¿sí? ¿Qué otra cosa podemos hacer? Bueno, necesitamos comer alimentos de origen vegetal que sean ricos en proteínas, ¿sí? Y normalmente los que son ricos en proteínas también son ricos en grasas, ¿sí? Vegetales, ¿sí? Y en esto hay tanta variedad de alimentos, todas las legumbres, las leguminosas, ¿sí? Los porotos, garbanzos, lentejas, sé que cada país tiene su nomenclatura para estos alimentos y no me atrevería a mencionarlos ahora, pero creo que con la imagen nos estamos entendiendo bien, ¿sí? También los frutos secos y las semillas, si bien son mayormente fuente de grasa, tienen proteínas, ¿sí? Tienen la proteína y la grasa necesarias, ¿sí? Necesitamos incorporar estos alimentos. Yo sé que hay muchas personas conectadas en esta mañana que son del Perú y países limítrofes que quizás están más acostumbrados que en mi país a consumir este tipo de alimentos, ¿sí? Y eso me pone muy contenta. Aquí en Argentina tenemos un par de fechas patrias en las que se consumen estos alimentos, pero es más por una cuestión cultural de honrar una fecha patria que porque sea un alimento común en la dieta, ¿sí? Yo sé que hay personas de otros países que quizás comen esto todos los días y los felicito y los admiro y me parece genial que se haga esto porque necesitamos comer estos alimentos todos los días, ¿sí? Otro consejo, ¿sí? Esto a modo de síntesis y a modo de incentivo de qué podemos hacer. Bueno, si yo estoy consumiendo diariamente alimentos de origen animal, carnes, lácteos, huevos, y yo deseo eliminar estos alimentos de mi dieta, yo necesito entender, como hablamos hace un ratito, del impacto que tiene esto en mi sistema nervioso, que estos alimentos son un vicio, ¿sí? Son una adicción. Quizás yo no me doy cuenta, como los consumo todos los días, no me doy cuenta que son una adicción, pero tengo que probar de dejarlos 1 o 2 días a ver si no siento que mi cuerpo me está pidiendo consumir eso. Bueno, si yo siento que el organismo me lo está pidiendo es porque es una adicción. Y como cualquier adicción, hay que vencerla, ¿sí? Este hábito adictivo en pocos días, quizás unas poquitas semanas ya va a ser apagado, ¿sí? Pero yo necesito ser fuerte, y eso es una fortaleza que viene del Señor. Si yo me lo propongo hacerlo por mí misma, quizás no voy a tener esa fuerza, pero contando con la fuerza del Señor, pidiéndole su ayuda, descansando en Él y poniendo todo de mi parte, ¿sí? Vencer este vicio y saber que esto le va a traer muchos beneficios a mi organismo, ¿sí? Ni hablar de lo que es la prevención y hasta posible reversión de muchas enfermedades cardíacas. Por mencionarles un ejemplo, el doctor Eisenstein, yo ya les he hablado en otros momentos de él hizo un estudio con 18 pacientes que realmente se estaban muriendo de enfermedades del corazón, pero muriendo, o sea que venía el médico y el pronóstico era que en menos de una semana ya se morían, así. Y él les cambió su dieta a una dieta vegetariana. Vieron que a veces cuando a una persona le quedan días de vida, el médico dice que coma dieta libre, coma lo que quiere y sea feliz en los días que le quedan. Él, personas que se estaban muriendo, les cambió su dieta a una dieta vegetariana. De los 18 pacientes, todos sobrevivieron más de 12 años y 14 de ellos vivieron más de 20 años después de eso. Sí, fue impresionante. Sé que son poquitos pacientes, pero no era un estudio que lo podía hacer tan a gran escala porque eran todos pacientes en estado terminal, sí, pero hay mucha evidencia sobre esto que no nos vamos a detener ahora. También sepamos que estamos contribuyendo a la prevención del sobrepeso y la obesidad, ¿sí? Esto, si nosotros no reemplazamos el consumo de alimentos de origen animal
por otros estimulantes, porque a veces pasa eso, dejo los alimentos de origen animal y empiezo a consumir más azúcar, más café, más cacao, más cosas que son estimulantes. Si yo no reemplazo los alimentos de origen animal por otros estimulantes, voy a ayudar entonces también en la prevención del sobrepeso, la obesidad, ¿sí? Y ni hablar de la prevención del cáncer, ¿sí? Recordemos que eliminar la carne y las fuentes de origen animal de nuestra alimentación disminuye el riesgo de cualquier tipo de cáncer en un 40%. También vamos a ayudar a prevenir la osteoporosis, ¿sí? Porque la acidez que se genera por los alimentos de origen animal se va a neutralizar con los compuestos alcalinos de los huesos, así que todo esto promueve la osteoporosis. Voy a ayudar a prevenir, ¿sí? Pensemos en todo esto, ¿sí? Que realmente vale la pena. También voy a ayudar a prevenir el Alzheimer, ¿sí? Las personas que tienen un bajo nivel de colesterol tienen un riesgo mucho menor de debilitar su capacidad cognitiva, ¿sí? Recordemos esto de la homocisteína que yo les mencionaba hace un ratito. También la prevención de la diabetes, ¿sí? Esto es según la cantidad de fibra que añadamos. Recordemos que la ensalada tiene que ser nuestro plato principal, ¿sí? Y como último concepto para poder tener un buen aporte de proteínas, ¿sí? Poder tener una dieta balanceada, una dieta que aporta a nuestra salud, nosotros necesitamos comer según un así dice Jehová. ¿Sí? Lo que les mencionaba hace un ratito, más allá de lo que diga la ciencia puede ser muy buena para explicarnos muchas cosas, puede ser muy buena para salvar vidas, ¿sí? Pero no todo lo que dice la ciencia, recordemos, no todo lo que dice la industria, no todo lo que dicen los medios, no todo lo que dicen los influencers o los profesionales en los cuales yo puedo confiar, ¿sí? Realmente es la verdad, sí, la verdad está solamente en la palabra de Dios. Yo necesito colocar la palabra de Dios por sobre todo. Si la palabra de Dios me dice que yo estoy hecha para sacar mi proteína de los alimentos vegetales, esa es la verdad, ¿sí? La palabra de Dios, ¿sí? Está por encima de cualquier otra cosa. Todo lo otro es invención humana y muchas veces inspirada por Satanás, ¿sí? La palabra de Dios, ¿sí? La hierba se seca, ¿sí? La flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre, mis hermanos. Esa es la única verdad en la que nosotros podemos confiar. La ciencia se puede contradecir a sí misma. Yo les mostré muchos estudios que están en contra de los alimentos animales. Cualquiera de ustedes me puede decir, pero yo leí tal cosa a favor. La ciencia se contradice, ¿sí? La palabra de Dios nunca se contradice, la palabra de Dios es fiel, es eterna y es la verdad que el Señor nos ha dejado a cada uno de nosotros para que podamos tener una vida plena, una vida feliz, una vida de acuerdo a su voluntad, ¿sí? Así que mis hermanos, quiero dejarlos con estos pensamientos, ¿sí? Para concluir este encuentro, recordando cuán bueno es el Señor, alabando al Señor por lo bueno que ha sido siempre con nosotros, al proveernos de tantos alimentos saludables, al brindarnos tantas posibilidades de que podamos mantener nuestra salud, y ojalá que sea el deseo de todos aquí los presentes. Muchas gracias, Berlina. Belén, ya te preguntaba. Belén, realmente muy, muy interesante el tema. Yo estaba anotando algunos puntos muy importantes y realmente es así como tú lo dices, amiga querida. Vamos entonces a responder algunas preguntas. Mis queridos amigos y amigas, ahora vamos a pedir que todas las preguntas se hagan por chat. ¿Sí? Para poder ordenarnos un poquito más, ya tenemos el chat abierto. Queremos pedirles que ustedes, por favor, para mantener el orden, y vamos a leer las preguntas. Tenemos para leer solo 10 preguntas, ¿sí? Solo 10 preguntas. Y de repente, si ustedes quieren una atención más personalizada, también podemos pedir a Belén que nos ayude. Ella está en el grupo de WhatsApp número 2, El Sabor de la Salud. Así que, mis queridas amigas y amigos, vamos a responder las preguntas por chat. Ahí tienes, hijo, alguna pregunta. Ahí está mi hijo también acompañándonos. Claro que sí, estaba leyendo aquí el chat. Hay bastantes preguntas que nuestros amigos nos han estado colocando aquí. Voy a ver una aquí. Muy bien.
Aquí estaba leyendo la pregunta de la hermana Doris. Ella pregunta si el huevo es bueno o no es bueno para los pacientes entonces con fibrosis pulmonar. ¿Nos puedes ayudar con esto, Belén, por favor? Micrófono, no se escucha. Ay, muchas gracias. Me había dado cuenta que silencié el micrófono. Gracias, gracias. Les mencionaba antes de contestar esta pregunta, recién la hermana Mercedes nos comentaba, tenemos como un límite de preguntas y por ahí si alguien se queda con una duda o quiere comunicarse, yo les voy a colocar aquí en el chat, ¿sí? Después se los voy a repetir al final, las redes en las cuales se pueden poner en contacto conmigo. No tuve tiempo ahora y no voy a hablar mucho del ministerio a través del cual nos podemos poner en contacto, será para otra oportunidad, pero les voy a dejar aquí, sí, el contacto por Instagram, por Telegram, se los copio simplemente en el chat para que el que desee ponerse en contacto, seguir las redes, podamos estar ahí en contacto, ¿sí? Así que se los copio y después se los voy a repetir al final. Fibrosis quística. Realmente, a ver, y esto lo voy a responder porque vi que hubo algunas otras preguntas sobre enfermedades en particular, así que esta respuesta que voy a dar va a ser para todas las personas que han preguntado sobre alguna patología en particular con respecto al huevo, ¿sí? El huevo no es un alimento que sea saludable en ninguna circunstancia, ni para una persona sana, ni para una persona que tenga, mucho menos una persona que realmente esté con alguna enfermedad, ¿sí? Que si nosotros vamos a los escritos de la hermana Elena, y esto una recomendación para todo aquel que quiera profundizar en cuanto a la inspiración que nosotros tenemos respecto al consumo de huevo, hay un capítulo entero, una sección entera en Consejos sobre el régimen alimenticio sobre el consumo de los huevos. Y allí vemos algunas recomendaciones en particular que la hermana Elena hizo a personas que estaban en alguna circunstancia quizás con muy poca accesibilidad a alimentos, que ella recomendó que quizás esa persona podía consumir algún huevo producido por gallinas, que se encuentre en un entorno saludable y demás. Ella hizo esta recomendación. Yo no sé si alguna persona de los aquí presentes realmente está en una circunstancia así de poca accesibilidad a alimentos. No lo sé, no conozco la situación de cada uno, ¿sí? Pero creo que hoy en día probablemente ninguno de los países de los que estamos aquí conectados estemos en guerra o estemos en poca accesibilidad a alimentos, entonces tenemos tantas opciones, tantas fuentes de proteína, porque vamos a decir, el huevo básicamente lo que tiene es proteína y grasa, y nosotros para conseguir proteína y grasa tenemos fuentes tan saludables que ni necesitamos el huevo, ¿sí? Sin contar todos estos problemas que nos puede estar trayendo, ¿sí? Recordemos que el exceso de proteína también favorece el desarrollo de enfermedades como por ejemplo la fibrosis quística, entonces seamos muy cuidadosos en su consumo, si podemos eliminarlo muchísimo mejor, ¿sí? Bien, gracias, Belén. Realmente es así. Justo estaba mirando lo que dices en cuanto al capítulo del Espíritu de Profecía. Mis queridos amigos y amigas, si ustedes pueden comprarse este hermoso libro, Consejos sobre el régimen alimenticio, les ayudaría mucho más a que ustedes puedan prevenir, ¿no? Yo lo tenía, este pequeño libro desde hace años, ¿no? En la pasta primera, que teníamos la antigua, la pasta roja, ¿no? Y lo presté y no le daba importancia. Pero desde que le he dado importancia, mi vida ha dado un vuelco. Mis energías, mi fuerza ha dado un vuelco. Y saben, el leer esto te ayudará a que tú puedas mejorar. Lo vas a encontrar en tu país. Yo sé que nos miran de diferentes países en el Servicio Educacional Hogar y Salud. Este libro está a nivel mundial y te va a ayudar mucho a que tú puedas mejorar tu salud. Realmente es interesante cada capítulo, cada texto que se lee ahí porque nos ayuda a mejorar. Y realmente este libro no fue escrito hace poquito, ¿no? De 1440 y tantos en adelante, ¿no? O sea, tenemos 1800, perdón, ya me fui, 1840 y tantos. Así es que tienen más de un siglo para que nosotros podamos leerlo, ¿no? Así fue escrito
con la señora Elena G. de White, que realmente ahora la ciencia lo está avalando. Mente, carácter y personalidad, que habla tanto de las emociones, ¿no? Y que no debemos dañarlas, porque lamentablemente lo primero que dañamos en el ser humano son las emociones. Y las emociones traen consecuencias en alguna parte de un órgano de tu cuerpo. La señora Elena G. de White lo decía, ahora los grandes estudiosos, psicólogos, psiquiatras incluso, están metiéndose en esta cancha que es tan importante. Y realmente estamos viendo los resultados, pues, que están hablando y están dando, están acreditando lo que decía la señora Elena G. de White. Es que mis queridos amigos y amigas, les recomiendo que lean y nos va a ayudar mucho. Particularmente yo vivo en una ciudad, hay cerca comunidades donde producen el huevito casero, ¿no? Pero nosotros hacemos un balance. El huevo de casa y el huevo de granja, ¿no? El huevo que consumimos por cantidades más cómodas. Y realmente el color, pues te dice todo, ¿no? Así es que tratemos de dejar de comer poco a poco, ¿no? El cambio es poco a poco. Como Belén decía una parte también, cuando yo comencé a dejar de comer el pollo, yo sufrí la ansiedad. Tenía como, ¿no? Estaba desintoxicándome del pollo y había noches en que yo me levantaba a medianoche y quería bróster. Llamaba papito un bróster. A mi hijo lo molestaba. Si comemos un bróster. Mamá, ¿estás hora? Sí, no, pero era una lucha, es una lucha, no es fácil, porque tú, o sea, tu conciencia, tu entendimiento te dice no, porque te estás haciendo daño a la salud, pero tu paladar, como Nimmer Simeón dice, el doctor Nimmer Simeón dice, tu dragón está pidiendo, porque algunas veces yo le decía, quiero comer pollito. No eres tú, es tu dragón. Es las costumbres, las tradiciones. Y qué lindo tener que romper poco a poco, porque estamos preparándonos. Esta no es nuestra tierra está allá, en el cielo, ¿no? Y para eso nos preparamos. Bien, hay una pregunta más, Heyel, por favor. Claro que sí, claro que sí. Aquí nuestra amiga Baslit Mesa nos pregunta lo siguiente. Yo creo que es una pregunta que viene del mundo fitness, ¿no? Aquellos que hacen ejercicio físico, aquellos que van al gimnasio. Ella dice lo siguiente: buenos días, ¿cómo se debe alimentar una persona que va al gimnasio y quiere desarrollar sus músculos? Porque sabemos que los nutricionistas justamente de los gimnasios nos recomiendan comer mucha proteína justamente para desarrollar el músculo. ¿Cómo nos puedes ayudar con esta pregunta, Belén, por favor? Sí, muchas gracias, hermana, por la pregunta. Tenemos que pensar bien cuáles son nuestros objetivos yendo al gimnasio al desarrollar músculos, ¿sí? Nosotros necesitamos tener músculos bien desarrollados, ¿sí? Eso es muy importante, y más para las actividades que el Señor nos dejó hacer, para hacer, ¿no? El trabajo de la tierra. Es tan importante que tengamos nuestros músculos desarrollados. Todo nuestro cuerpo, la salud de nuestro cuerpo necesita de tener músculos desarrollados. Pero tener músculos desarrollados no significa hipertrofia muscular, ¿sí? El desarrollo muscular que nosotros necesitamos perfectamente lo podemos alcanzar con el ejercicio físico. Si yo hago un trabajo, ¿sí? de musculación, ¿sí? Con una pesa, con una máquina, yo puedo desarrollar mis músculos tranquilamente. Si yo quiero hipertrofia muscular, que no sé si es algo que sea recomendable para la salud, ahí voy a necesitar de cosas extra que tampoco sé si son tan saludables para nosotros, ¿sí? Entonces, si lo que usted quiere es tener un desarrollo muscular armónico para tener buena salud, con llevar una dieta equilibrada, ¿sí? Una dieta plana y hacer sus ejercicios en el gimnasio, no se necesita absolutamente nada más. Muy bien, gracias, Belén Carlino. Y voy a dar otro testimonio en cuanto a ella. Yo tengo una sobrinita que cuando le hicieron un chequeo, un análisis de sangre, le dijeron que tenía
más hormonas masculinas. Y saben que verdad se notaba porque ella tenía mucha espalda, poca cintura, casi nada de cintura y poco espacio, ¿no? Era recta, vamos a decir. Pero ella hizo un cambio en su alimentación. Recién aquella vez conocíamos la dieta plana. Y ella comenzó a comer la dieta plana correctamente y viéranla ahora. Mírenla, es hermosa. Es hermosa. Ha habido un cambio. Primero desecharon, eliminaron las hormonas masculinas con un buen tratamiento. Todo en base a plantas naturales, a hierbas naturales. Siempre le dieron, siempre recuerdo, la hierba femenina, que le ayudó a eliminar las hormonas masculinas que ella no las necesitaba. Y entonces ella cambió. Ahora es una linda dama, ya no tiene las hormonas masculinas. Y lamentablemente, pues el exceso de carnes que ya no son saludables nos da ese problema, ¿no? De que crezcamos, como dijo Belén al inicio, ¿no? Aumentamos la masa musculatura, ¿no? Punchis, pero no es saludable. Vamos a ir a otra pregunta. Miren, acá Doris Hidrogo nos dice, ¿qué pasa si no tolero mucho las menestras y los frutos secos? ¿Cuánto puedo consumir? Adelante, amiga. Bien, muy buena pregunta y creo que puede ser el caso de muchas personas que estén en situación así. En primer lugar, la tolerancia que nosotros podamos tener de los alimentos depende de varios factores, pero un factor muy importante es nuestra flora intestinal. No es el tema para tratar hoy, pero nuestra microbiota tiene mucho que ver con la tolerancia que nosotros podamos tener de los alimentos. Entonces, en primer lugar, decir que nosotros necesitamos educar a nuestra microbiota, necesitamos matar de hambre aquellas bacterias que nos están quizás haciendo desear. Hay una hermana preguntó que, creo que esa pregunta no se mencionó recién porque yo después lo contesté en la charla, pero preguntaba si hay algún tipo de vínculo con la adicción, y totalmente, ¿sí? Muchas de las adicciones que nosotros tenemos, con esto que yo les hablaba del círculo de la recompensa, tiene que ver con que nuestras bacterias nos están pidiendo, nuestras bacterias intestinales nos piden ciertos alimentos para sobrevivir. Entonces, yo tengo que educar a mi flora intestinal y tengo que matar de hambre aquellas bacterias que se alimentan de cosas que a mí no me hacen bien, y tengo que alimentar para que empiecen a abundar las bacterias que yo sí necesito que estén para mi salud, que me brindan salud, y eso es con los alimentos saludables. Entonces, cuando yo tengo una intolerancia, tengo que pensar hasta qué nivel es mi intolerancia. ¿Será que me produce un poquito de distensión abdominal, flatulencias? O sea, ¿cuál es la intolerancia? Si es algo así, ¿sí? Que no llega a grandes niveles de diarrea, que es una intolerancia de unos síntomas no tan graves, yo puedo ir educando, ¿sí? Mi flora intestinal para que yo pueda digerir bien esos alimentos. Pero mientras tanto, esto es algo que se hace con apoyo profesional, ¿no? Tampoco quiero dar una recomendación muy específica para nadie, pero mientras tanto, y un hermano creo que le respondió, y me parece muy buena esa respuesta, respondió un poquito más abajo, creo, que algo muy bueno es consumir los brotes, ¿sí? Brotes de menestras, ¿sí? Usted agarra el poroto, la legumbre, la menestra, ¿sí? Y hace brotes de este grano, y esos brotes son muy ricos en proteínas, ¿sí? Entonces esa es una muy buena forma de tolerarlos. También otra cosa que puede hacer es cuando los cocina, tienen que estar muy bien cocidos, porque a veces por la falta de cocción también hace que nos caigan un poquito mal, ¿sí? Bien cocidos y bien procesados. Pero si de ninguna forma lo está tolerando, quizás puede consultar con su médico, pero una buena forma es a través de los brotes, ¿sí? Y aprovecho a decirles, ya cerrando con esta pregunta, las personas por ahí que están levantando la mano, les agradecería si pudiesen escribir sus preguntas, ¿sí? Así en el chat, así podemos avanzar y lo hacemos de forma ordenada, ¿sí? Muchas gracias.
Bien, muchas gracias, Belén. Realmente vamos a pedir eso a todos nuestros amigos que puedan hacer las preguntas por el chat, por favor, por esta vez. Vamos a estar en eso para ordenarnos un poquito más adelante. Heyel, con la otra pregunta. Enciende tu micrófono. Ahora. Aquí estoy. Ok. Muy bien. Aquí vi una pregunta. Siempre se pierde un poquito. Se perdió aquí, solo un minutito. Adelante, esperamos. Aquí está. Dice, buenos días. El hermano Efraín pregunta, el quión, cúrcuma, magnesio, vinagre de manzana, ajo, limón, entre otros que producen alcalinidad, ¿es recomendable en la dieta plana? ¿Y qué efectos produce en el organismo? Muchas gracias, hermano, ahí por su pregunta. Estoy acá buscando la pregunta en chat para leer acá está, esta lista de cositas que, que nos dejó allí. Bueno, recordemos, quizás no todo eso es alcalinizante, por lo menos lo que es el vinagre de manzana, creo que no es un alimento o una sustancia que es alcalinizante de nuestra sangre. Los otros creería que sí, pero el vinagre de manzana no, ¿sí? A ver, nosotros, por ahí nuestro tema hoy no es el tema de la alcalinidad y demás, pero hablando, a ver, todos los alimentos que son altos en proteínas suelen ser acidificantes, ¿sí? No necesariamente un alimento que sea acidificante es malo para el organismo, porque las menestras son acidificantes cuando están cocidas, pero no es que son malas, ¿sí? Pero siempre es bueno recordar, ¿sí?, que consumir alimentos que son alcalinizantes de nuestra sangre es fundamental para mantener una buena salud, ¿sí? Entonces, ya que estamos hablando de este tema de las proteínas y de los alimentos fuente de proteínas, siempre tienen que estar acompañados, siempre, por alimentos, frutas o verduras crudas, ¿sí? Allí una hermana preguntaba qué es la dieta plana, que yo mencioné en un par de momentos en la charla. Es un tema por ahí que no es el de hoy y que sé que se ha tratado en este programa muchas veces y seguramente se seguirá mencionando en el futuro, ¿sí? Pero tiene que ver con esto, ¿sí? Con el balance, ¿sí?, entre los alimentos que son acidificantes de nuestra sangre y los alimentos que son alcalinizantes de nuestro medio interno. Y siempre que consumimos estos alimentos proteicos, sean animales o vegetales, mucho mejor vegetales, que son acidificantes, necesitamos acompañarlos, por ejemplo, con ensalada, ¿sí?, que es una fuente de alcalinidad para nuestro medio interno. Allí la hermana Carmen dejó ahí los porcentajes del 50, 30, 20, lo dejaremos para otra ocasión, pero bueno, como para dar una introducción a ese temita. Gracias, Belén. Realmente ahí tenemos alguna información, pero también si usted quiere volver a verlo, usted puede buscar en Nutrigenética, Estilo de Vida Saludable, en Facebook, o si no, también en YouTube, al nombre de Lidia Rojas, quien nos pone todos los temas en el YouTube. Así es que, ¿quieres más información? Búscalo ahí también. Y si no, personaliza tu pregunta, ya puedes ponerte en contacto con Belén para que puedan, ¿no es cierto?, mejorar algunas cosas, algunas necesidades. Ellas como especialistas en el asunto, al menos Belén, que yo también recibí consejos de ella, realmente son muy buenos, ¿no? Que yo les animo, mis queridos amigos y hermanos en el Señor, que ustedes también puedan pedir siempre el consejo de personas que nos pueden ayudar, ¿no? Bien, vamos a hacer otra pregunta. Ahí tienes la pregunta, hijito. Sí, acá hay otra pregunta de nuestra amiga Jolie. Ella dice, mi madre tiene cirrosis hepática. El doctor le dijo que comiera 5 comidas y más proteína, pero solo le estoy dando 3 comidas para su masa muscular. Ella dice que su masa muscular ha descendido. ¿Qué dieta le podría dar? Agradezco su respuesta. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Quizás en estos casos, a ver, una cirrosis hepática es una
es una situación muy, muy grave y muy avanzada, ¿sí? Quizás son casos que yo no sé si me atrevo a dar una recomendación general así, sin conocer por ahí el caso en particular, ¿sí? Es muy clásico esto de perder masa muscular y más con la edad, ¿sí? Cuanto más avanza la edad, más fácil es perder masa muscular y entonces es algo que hay que tener bastante en consideración, ¿sí? Le pido disculpas porque no me atrevo a darle una respuesta sin conocer por ahí muy en particular el caso. Yo le vuelvo a poner en el chat mis contactos, podemos charlar, usted me cuenta un poquito más la situación, y por ahí podríamos encontrar una recomendación por ahí más particular. No quiero aventurarme a decir algo muy general que quizás no sea de utilidad para ella, ¿sí? Así que vuelvo a colocar acá en el chat los datos de contacto del ministerio, y escríbame hermana, y ahí nos ponemos en contacto y charlamos particularmente de ese caso, si le parece. Me parece perfecto realmente, Belén, así, porque cada caso es diferente y cada caso tiene una necesidad. Recuerden que nosotros somos creación única y especial para nuestro Señor. Y a veces cuando no lo hemos sabido tratar, porque realmente muchos por ignorancia, por falta de conocimiento, pues no hemos sabido cuidar, ¿no?, nuestro cuerpo. Yo digo, y aprendí muy tarde, cómo me hubiera gustado aprender todo esto cuando mis hijos eran pequeños, ¿no? Lo aprendí muy tarde, pero gracias a Dios que todos estamos practicando, estamos mejorando nuestra salud, ¿no? Estamos bien, Belén, muchas gracias. Ahora sí, vamos a pedir que haga otra pregunta más, hijito. Por favor, ayúdanos con la pregunta. Ok. Aquí estaba, aquí estaba leyendo una pregunta, a veces un poquito difícil por causa del chat, siempre se va yendo para abajo. Nuevamente a nuestros amigos que quieren hacer sus preguntas y que tal vez no la leímos porque quedaron muy arriba, pueden volverla a hacerla, ¿sí? Para que quede registrado aquí abajo y podamos leerlo con más facilidad. También vi una pregunta referente a una enfermedad por aquí. Oh, se nos perdió, perdón. Y realmente están haciendo muchas preguntas y entonces, ¿no? Vamos, pero qué lindo, Belén, realmente despierta el interés en las personas, en el cambio, cuán importante es este cambio, ¿no es cierto? Aquí encontré, nuestro amigo Jesús dice, tengo un solo riñón. ¿Qué tipo de proteína vegetal puedo consumir y qué cantidad todos los días? Muchas gracias, hermano. Allí veo que hay varias personas que están preguntando por el contacto. Ahí lo puse en el chat. ¿Sí? No hay un número telefónico, sino que hay links para Telegram. Ahí me pueden encontrar, o si no, a través de Instagram, ¿sí? Por las dudas. Puse los contactos ahí en el chat, ¿sí? Con cualquiera de esos links. El caso del riñón. Bueno, justamente cuando uno tiene una enfermedad renal o la falta de un riñón o una insuficiencia renal o cualquier problema con los riñones, justamente esos son los casos cuando los excesos de proteína son más perjudiciales. O sea, el exceso de proteína, el primer órgano al que perjudica es al riñón, así que hay que tener muchísimo cuidado en ese caso. Particularmente, ¿sí? Yo les recomiendo siempre poder seguir una dieta plana, volviendo a lo que hablábamos recién. Y yo vi que hay otras personas que están preguntando por cantidades de proteínas en enfermedades específicas, y esto lo voy a responder ya para todos. Para personas que preguntan por proteínas específicas para enfermedades o para momentos de la vida. Si hay personas que me están preguntando en la infancia, en la adultez, me están preguntando por cantidad de proteínas. Yo no hablo acá de cantidad de proteínas, ¿sí? Acá hablamos de una proporción de grupos de alimentos. Yo no lo presenté hoy porque no es el tema de hoy, pero cuando yo
en mi plato diario, ¿sí? Pongo el 50% de vegetales, ¿sí? Hablando de un almuerzo, por ejemplo, el 50% de vegetales, el 30% de cereales o tubérculos, y mi 20% del plato, ¿sí? Está formado. Ay, les voy a pedir a mis hermanos si podemos silenciar los micrófonos, por favor. Gracias. Si mi 20% del plato, ¿sí? Está formado por estos alimentos, fuente de proteína y grasas, de origen vegetal, ¿sí? Yo ahí me aseguro de que estoy consumiendo la cantidad necesaria, pero no más de lo que tengo que consumir, ¿sí? Entonces, yo no les voy a decir tantas gramos de proteína, tanta cantidad, no. El 20% de mi plato, ¿sí? No más que el 20% de mi plato tienen que ser alimentos, fuente de proteínas y grasas, ¿sí? No más del 20%. Y la recomendación es que sean lo más vegetales posibles, ¿sí? Si yo voy a comer un guiso, ¿sí? El 20% de mi plato, ¿sí? Un guiso con menestras. Si yo voy a comer cualquier alimento hecho con legumbres, con cualquier fuente de alimentos de proteína y grasa, no más del 20% de mi plato. Eso es muy importante. Bien, Belén, muchas gracias por tu respuesta. Realmente es así como Belén dice. Acostumbrémonos a comer una dieta plana, ¿no es cierto? 50, 30, 20. Sí, para estar mejor. Hemos visto por testimonios, tenemos 3 años al aire y durante estos 3 años hemos visto grandes resultados, milagros, vamos a llamarle milagros, como el Señor ha ido cambiando la manera de vivir, las costumbres y dando sanidad a muchas personas a través de una dieta plana. Particularmente yo vi recuperarse a mi esposo, a mi sobrino con un cáncer al cerebro que ya parecía que era, los doctores dijeron, hay que darle calidad de vida. Y calidad de vida es despedirse del ser querido. Y realmente hemos visto cómo ha cambiado. Ahora mi sobrino tiene 14 años, a los 8 años le descubrieron el tumor en el cerebro. Tiene 14 años y el color que él tiene es hermoso el color y la inteligencia, ¿no? Me hace recordar a Daniel y sus amigos. Inteligente, una sabiduría. Y está creciendo lentamente, pero está creciendo. ¿Te acuerdas, Belén, cuando nos preocupábamos por el crecimiento? No crecía, decíamos, pues está comiendo la dieta plana, pero no crece, está demorando en crecer. Y Belén nos dijo que tuviéramos paciencia, que con la dieta así va a demorar en crecer, que no nos preocupáramos. Ahora él ya me está alcanzando, yo no soy tan grande de estatura, soy pequeña, soy de 1,50 m, 55. Él ya está más o menos por el 1,48 m, así es que está poquito para ganar. Pero ya hace 6 años del que él tuvo el cáncer, el tumor en el cerebro, y ahora ya no lo tiene, con la bendición de Dios y con una buena alimentación. La obediencia a lo que Dios ha provisto para una buena alimentación. Así es que, mis queridos amigos, si nosotros aprendemos a obedecer lo que está en la palabra de Dios, en lo que está escrito, porque no lo hemos inventado, no lo inventó Belén, no lo inventó Nímer Simeón, no. Todo viene de acá, de un escrito está, de Génesis 1:29, de Ezequiel 4:9, cuando te dicen, ¿no?, lo que debes combinar para tener una alimentación correcta para tu ADN. Hace años, Belén, cuando iniciamos el programa, yo no sabía nada de esto. ¿Te acuerdas, Belén? Y me perdía con los temas. Belén es una de nuestras invitadas desde nuestros primeros años. Por eso que yo le tengo mucho cariño. Aparte que la considero como una hija para mí. Tenemos lindos sueños, ¿no? De un día volverla a ver, conocerla en persona, porque yo la veo todo el tiempo por este medio, y poderla apapachar, decimos en mi tierra, o sea, abrazarte, Belén. Realmente va a ser lindo el día que te conozca. Cuando vaya a Argentina, espero ir con mi hijo para poder buscarte y poder verte, Belén. Realmente
tenemos mucho cariño por ti. Gracias por todos tus consejos, Belén. Vamos a dar a 2 preguntas más. Vamos a hacer 2 preguntas más. Yo sé que hay muchas, yo sé que tienen mucho interés, pero no hay nada mejor como el que Belén se los conteste directamente y de repente con un estudio de tu sangre ella pueda ver la necesidad que realmente tú tienes, tu cuerpo tiene, tu salud tiene y así poder orientarte mejor. ¿Hay alguna pregunta más, hijo, por favor? Hacemos Sí, la aquí pregunta. veo la pregunta. Ok, aquí veo la pregunta de nuestra amiga Olivia Gómez. Ella dice, mi hija tiene 12 años, come soya y gluten a diario en la escuela como desayuno. ¿Qué tan recomendable es continuar así? Porque tiene ya el tránsito intestinal lento. Bien, gracias hermana Olivia y por su pregunta. A ver, tanto la soya como el gluten, ¿sí? Bueno, el gluten directamente es solo proteína, ¿sí? El gluten es proteína, la soya una legumbre que es alta en proteína. Aquí abrimos una temática que no me quiero extender con esto, pero podríamos conversar en otro momento, que tiene que ver tema gluten. Solo voy a decir una cosa con respecto al gluten, podríamos hablar muchísimo, pero solo voy a decir una sola cosa con respecto al gluten. El gluten es una proteína, un tipo de proteína que está presente en muchos cereales, ¿sí? De diferentes formas, quizás la que usted se refiere, que es la del trigo, que se llama gliadina, que es la que se usa como gluten, vamos a decir, para la cocina, para reemplazo de carnes y muchas cosas. Ningún nutriente aislado es más saludable que el alimento del cual proviene, ¿sí? Ningún nutriente aislado es más saludable que el nutriente que el alimento del cual proviene, ¿sí? Es como decimos, consumir aceite, ¿sí? Mucho mejor consumir los alimentos del cual viene el aceite, ¿sí? Consumir fructosa, ¿no? Mucho mejor consumir la fruta que consumir la fructosa sola, ¿sí? O sea, los alimentos aislados no tienden a ser saludables. No me quiero meter en tema gluten porque es un tema súper amplio que no es para hoy, pero lo que voy a decir es eso con respecto al gluten. Y por otro lado, aunque consuma gluten y consuma soya, sí, sería bueno que no sea más de ese 20% del plato. O sea, si el gluten y la soya son la mayor parte del plato, estamos en un problema, ¿sí? Tiene que ser el 20% del plato, ¿sí? El resto sea de frutas o de verduras, mucho mejor en combinación con eso, los cereales o los tubérculos, sí, que se mantenga el plato saludable, quizás sería mi mayor recomendación en esta situación. El tema del tránsito intestinal quizás no tiene que ver con esto, tiene que ver con que está faltando la fibra, ¿sí? Frutas, verduras, cereales integrales, ¿sí? Todo esto es muy necesario para que el tránsito intestinal fluya. Así es, Belén. Qué lindo. Ya tenemos un nuevo tema para una nueva oportunidad, Belén. El gluten, porque es uno de los que hemos reemplazado la carne. Muchas personas se han reemplazado la carne por el gluten. Particularmente, yo no lo como. Tampoco lo aconsejo. Y ustedes van a saber por qué más adelante. ¿Sí? Más adelante, cuando invitemos nuevamente a Belén para que pueda tener un tema netamente por qué no lo consumimos el gluten. Ya Belén dijo una parte, ¿no? Pero es interesante esto, Belén, muchas gracias. Y vamos a ir a la última pregunta, una última pregunta más para que podamos ya terminar nuestro programa. Realmente, Belén, estamos muy agradecidos por este lindo tema que nos has dado. Yo tengo registrado muchas de las preguntas, de lo que nos has hablado, ¿no? Porque también me es necesario seguir conociendo. Saben que cada una de ustedes, de nuestras ponentes, pusieron mucho de todo lo que yo sé. Cada uno puso su granito de arena que me ha ayudado a investigar, a abrirme y seguir viendo que realmente es necesario prepararnos para tener un cuerpo saludable y no enfermar.
Adelante, hijito, con la última pregunta. Nos vamos a la última pregunta para poder terminar en nuestro programa de hoy día. Recuerden que todo queda grabado en Nutrigenética, estilo de vida saludable. Ustedes entren ahí, pues pueden entrar por el Face, también por YouTube, y ustedes nos van a encontrar ahí con todos los temas. Tenemos 3 años, de acá a 2 semanas estamos cumpliendo 3 años de estar aquí en el programa. Así es que vamos a dar con la última pregunta. Adelante, Jair. Ok. Aquí nuestra hermana, el nombre de ella es... Upa, nuevamente. Se van para abajo y creo que nuestra hermana era de Chile. Su pregunta era más o menos así como lo leí. Ella dice, ¿es posible tener entonces una adicción a las carnes? Porque ella comenta que normalmente cuando ella deja de comer carnes, entonces sí o sí el cuerpo en algún momento, aunque pase mucho tiempo, en el cuerpo en algún momento le estimula a que coma carne. ¿Eso también tiene que ver con las adicciones? Adelante, Belén. Sí, por supuesto que sí. Ya hablamos un poquito en la disertación, pero sí. Hay 2 cuestiones fundamentales. Una, que la carne es un alimento muy estimulante del sistema nervioso, ¿sí? Activa la liberación de dopamina del círculo de la recompensa. Uno tiende a repetir la actividad y en la repetición se crea la adicción. Esto no pasa solamente con la carne, pasa con el azúcar, pasa con los alimentos procesados, con todos los alimentos de origen animal, pasa con los condimentos picantes y con las metilsantinas, ¿sí? En las cuales está el café, el té, bueno, cacao y demás. Eso por un lado, y por otro lado también nuestras bacterias intestinales, que se alimentan muchas de ellas de elementos que vienen en la carne, y cuando yo dejo de comer la carne, esas bacterias tienen hambre y a través del nervio vago, eje intestino-cerebro, le van a pedir a mi cerebro que yo consuma ese alimento. Entonces yo estoy pensando que mi cuerpo me lo está pidiendo, y en realidad no me lo está pidiendo mi cuerpo, sino que me lo están pidiendo mis bacterias, ¿sí? Totalmente que hay una gran adicción. Yo quisiera cerrar por ahí también, ya que esta es la última pregunta, quiero destacar algo que dijo la hermana Mercedes hace unos momentos, que quizás es un último mensaje que quiero dejar en esta mañana, casi mediodía ya. Ninguna de estas cosas, mis hermanos, ninguna de estas cosas que nosotros hagamos nos traen salud por sí mismas, ¿sí? Estas son los medios, las herramientas que deja el Señor para que nosotros practiquemos y que de esa forma Él nos dé la salud. En el libro de Éxodo, en el capítulo 15, cuando el pueblo de Israel acababa de pasar este milagro que el Señor hizo de transformar las aguas amargas en aguas dulces, ellos estaban quejando, bueno, de Egipto y que esto y que ellos querían volver a Egipto y demás, y el Señor, después de hacer este milagro de la transformación del agua, el Señor les dijo al pueblo de Israel: si ustedes oyen atentamente mi voz y siguen todos mis caminos y prestan oído a mis mandamientos y guardan todos mis preceptos, ¿sí? O sea, si ustedes obedecen estas leyes de salud que yo les dejé, ¿sí? Si ustedes prestan atención a lo que mi sierva Elena de White les escribió, lo interpreto yo para mis días, ¿no? Si ustedes hacen caso de todo esto, y él les dejó una promesa, le dijo: ninguna de las enfermedades de las que tuvieron los egipcios yo enviaré a ustedes. Y cierra esa frase con una declaración maravillosa que para mí es la base de cualquier intento de tener buena salud. El versículo 26 cierra: porque yo soy Jehová tu sanador, ¿sí? La dieta plana no es la sanadora, ¿sí? Consumir proteínas vegetales en vez de animales no es la sanación. El mensaje que quiero dejar es que nosotros hacemos todo esto por fe
en las indicaciones que el Señor nos da. Nosotros habilitamos a Dios, obedeciendo su palabra en las leyes de salud, para que Él traiga sanidad sobre nosotros. Ninguno de estos hábitos, los 8 remedios naturales, no me sanan a mí. A mí el que me sana es el Señor a través de sus agentes en la naturaleza, que yo decido consciente, voluntaria y decididamente a poner en práctica, porque confío y tengo fe en las indicaciones y en los mandamientos que el Señor me ha dejado, ¿sí? Quería dejar ese pensamiento y bueno, agradecerles a todos también por sus comentarios, preguntas, participación, y decirles otra vez que si hay algo más que quieran que conversemos, ahí tienen los enlaces para comunicarse conmigo y podemos seguir allí en conversación. Muchas gracias, Berlín. Realmente es así, mis queridos amigos, mis queridas amigas. Todo depende de cómo está tu relación con Dios también. Porque si comes o bebes o haces otra cosa, hacedlo para gloria de Dios, ¿sí? El Señor aprueba todo lo que es correcto. Él ya nos ha dejado estipulado nuestro régimen alimenticio. Él ha creado todo. Mire, tan bueno es Dios que ha creado todo para que tú estés saludable. Así es que solamente nos queda obedecer para no estar enfermos, ¿no? Como les enfermaron los egipcios con las plagas. Y el pueblo de Israel, 400 años, ¿cómo caminaron? O los 40 años, ¿cómo caminaron? Sanos. Ni el zapato se les acababa. ¿Por qué? Porque dependían de un Dios grande, poderoso, que es nuestro Padre Dios, a quien tenemos que amarlo y agradecerle por la vida. Belén, muchas gracias, fue lindo estar contigo. Una vez más te queremos agradecer y queremos comprometerte, Belén, para una próxima. Solo que ya vamos a irnos al próximo año, ¿sí? Este año estamos, gracias a Dios, ya tenemos lleno hasta fin de año, pero sí, para el otro año, Belén, de repente podríamos iniciar contigo con el programa El gluten. ¿Es bueno? ¿No es bueno? ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Pero es de soya, pero esto, tantas cosas, tantas preguntas que nos hacemos, ¿no? Entonces, Belén, quisiéramos tenerte una vez más. Tú eres de casa, Belén. Tú eres de la familia también, Belén. Realmente gracias. Estamos a 2 semanas para cumplir nuestro 3er año al aire con el sabor de la salud. Vamos a terminar orando. Muchas gracias, Belén. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Mis saludos. Que el Señor los bendiga en esta semana. Ahí tenemos a Rocío. Rocío, adelante. Puedes, ya que estás ahí, termina con la oración. ¿No se puede? Bueno, Rocío ahora está en una reunión de pastores a la cual nosotros no pudimos ir porque tenemos otra actividad. Pero bien, estamos contentas, Belén. Vamos a terminar orando. Voy a pedir a mi hijo que me ayude con la última oración. Belén, muchas gracias, un fuerte abrazo. Yo sé que Rocío también te manda sus cariños. Adelante, Heyel, por favor, que sea bueno, terminamos con una oración siempre, nuestro agradecimiento a Dios por tu linda ponencia. Adelante, Heyel, enciende tu micrófono para hacer la oración. Muy bien, vamos a orar para que Dios pueda bendecirnos en esta semana. Una vez más te agradecemos, Señor, por el privilegio de estar aquí en este programa del Sabor de la Salud. Gracias por la vida de nuestra hermana Belén, que con su carrera, Señor, y los estudios que ella hace, está ayudando a muchas personas. Por favor, bendícela, bendice su trabajo, su ministerio, bendice su familia. Bendice también a todas las personas que nos han estado viendo, Señor, a través de este canal, tal vez por Facebook, y que tú puedas, Señor, darnos el querer practicar todos estos principios básicos, Señor, para tener buena salud. Por favor, te pedimos que seas con cada uno de nosotros. Danos una buena semana. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muchas gracias, querido hijo. Muchas gracias, Belén. Rocío, mis abrazos para todas las amigas con las que estás ahora. Y bueno, Luchita, disculpa, la repetición voy a compartirlo en los grupos del Sabor de la Salud. Hoy día no se ha compartido el enlace ahí en el chat de Zoom, pero
Bueno, para los que no, tal vez no están en el grupo, pero pueden ver la repetición en el grupo de Nutrigenética Estilo de Vida Saludable de Facebook. Ahí va a quedar grabado este programa de hoy. Un saludo para todos y me despido. Bendiciones. Un fuerte abrazo, Rocío. Disfrútalo y sopla. Bien, mis queridos amigos, voy a abrir los micrófonos para que puedan saludarse. Sí, pueden saludar, abrir sus micrófonos para poder saludarnos y también poder, ¿no?, desearnos una linda semana. Buena semana para todos. Gracias. Feliz semana. Muchas Feliz bendiciones, gracias por semana. todo. Excelente tema, muchas gracias. Feliz semana, gracias. Feliz Dios lo semana, bendiga. muchas bendiciones, muy interesante. Feliz me semana, fascinó. hermano, con todos, muchas bendiciones. Y saludos desde Nueva York, bendiciones. Un abrazo. Gracias. Feliz semana. Feliz semana agradecido- y gracias. Agradecido con Tema. todos. Gracias, Excelente gracias. exposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Ítalo. Gracias. Abrazo, doctora Belén. Muchas gracias. Feliz semana. Muy bonita exposición. Buena semana. Feliz Muy semana. Todos realmente Feliz una semana. Bendiciones. bendiciones, un fuerte Amén. abrazo, una linda semana, nos vemos el próximo Abrazo grande. un tema muy Sigamos orando bendiciones a por esa todos. obra Gracias. misionera de Dios. Oremos siempre. Gracias, muchas gracias. Sí, recuerden, tiene razón, el Señor es nuestra guía y nuestra fortaleza. Sin Él no somos nada. Muchas gracias a todos. Machilita, un beso fuerte para cada uno de ustedes. Mis cariños. Que Dios la bendiga. Un fuerte abrazo, de verdad. Amén. Bendiciones. Gracias, Marcela. Un gusto verte también después de mucho tiempo. Y a todos mis hermanos allí. Nos vemos. Feliz semana. Nos vemos. Feliz semana, hermano. Feliz semana. No sé si se Gracias, acuerdan de mí, Ítalo. pero Bendiciones. me da De una todas maneras, hermana, bien. cuídense mucho. Feliz Bendiciones. semana, buenas noches. Hola, ¿dónde estamos? Qué alegría, bendiciones para todos. Apreciados hermanos, son diferentes. Nos despedimos, ¿sí? Salimos en 4, 3, Sí. 2, 1. ¿Verdad, Gonzalito? Yane, Chao. besos. Chao. Nos vemos. Chao, Pato. Chao. Ya.